Bueno, el tema que nos trae aquí hoy es la reencarnación. Vamos a profundizar un poquito más, tocar algunos aspectos importantes sobre la ley de la reencarnación, profundizar en varios puntos que sé que es necesario que vayamos comprendiendo. Sabemos que la reencarnación en Occidente es un tabú, un tema pues muy poco aceptado, la verdad, porque en lo que tiene que ver con las religiones, sobre todo el tema del cristianismo, que es la más fuerte acá, no se contempla esta posibilidad. De hecho, en las religiones en las que se contempla están en Oriente, por allá en la India, y en algunas otras, pero son muy pocas. Si vamos al tema científico, pues más de lo mismo. Digamos que no hay un postulado científico, alguna investigación científica profunda que pues nos haya enseñado o hablado de esto. Es más que todo rechazada, pero lo que sí debemos tener en cuenta, como ya lo hemos venido hablando en temas anteriores, es que hay conocimientos que, aunque ni la religión ni la ciencia los contemplen, no quiere decir que sean falsos, sino que son desconocidos. Hay leyes que el ser humano ha ignorado por mucho tiempo, pero yo diría que si lo hubiésemos sabido, se nos hubiese compartido abiertamente, otra sería nuestra realidad. Y la reencarnación es uno de esos temas muy importantes. Entonces vamos a un evento histórico para comprender por qué no tenemos información suficiente sobre la reencarnación. Y voy a tomar el evento del Concilio de Nicea porque, como les acabo de decir, en el lado de Occidente la religión predominante es el cristianismo en sus distintas ramificaciones, ¿no? Cuando hablo del cristianismo estoy abarcando religión católica y el protestantismo. Pero todo esto nace con Constantino, en el concilio, en el famoso concilio de Nicea. Y bueno, de ahí se dice que nació la Iglesia Católica con Pedro como primer papa. Pero realmente el primer papa fue Constantino, emperador romano, como ya sabemos. Él reúne este concilio porque el contexto de la época era bastante complejo para el Imperio Romano, ¿no? El cristianismo tomó mucha fuerza desde la muerte y resurrección de Cristo, luego quedan los apóstoles, y el imperio comenzó a dividirse. Recuerden que Israel era colonia romana, y bueno, empezó a dividirse el imperio entre cristianismo, y del otro lado estaban muchas otras religiones paganas. En el caso del Imperio Romano también era muy fuerte el mitraísmo, bueno, habían varias allí, entonces la gente estaba dividida, y la estrategia de Constantino fue fundar una nueva religión. Y esa nueva religión tenía la particularidad que buscaría contentar a ambas partes, tanto a cristianos como a paganos, porque incluiría las enseñanzas de Jesús, pero también mezclaría todas las tradiciones de las demás religiones y dando como resultado la Iglesia Universal o la Iglesia Católica con un papa o un líder que más adelante se le llamó papa. El primero fue Constantino, ¿no? Quien ideó todo este plan, porque supuestamente con su famoso sueño, soñó con esa cruz, con una frase que pues en español es: con esta cruz vencerás. Y bueno, con base a eso él vio muy estratégico este movimiento, sobornó a los sacerdotes cristianos, dándoles prebendas, cesando la persecución, evidentemente, porque eran perseguidos y muertos los cristianos, y logró de alguna forma unificar, entre comillas, el imperio bajo esta nueva religión. Pero además de esto, de esta jugada estratégica, lo llamativo en el tema de la reencarnación es que ellos reúnen un sinnúmero de documentos considerados sagrados. En aquella época ya existía el Antiguo Testamento, por supuesto, y muchos otros documentos que comunidades cristianas estudiaban, ¿no? Lo que más adelante se conocieron como textos apócrifos. Ellos hicieron ahí la selección muy a conveniencia de los intereses de ese momento, y bueno, determinaron que de esa selección el resultado, ¿no?, sería el documento bíblico, la Biblia que conocemos hoy en día. Ese sería el compendio, el canon oficial, lo que de ahí en adelante deberían estudiar las personas que quisieran pertenecer y profesar la nueva religión.
Por supuesto, quedaron excluidos muchos libros, muchos documentos apócrifos con una información muy reveladora. Y al quedar fuera esta información, el ser humano quedó con muchos vacíos. Uno de ellos la reencarnación, otros el origen, el aborto del caos, varios mensajes de Jesús que no están en los evangelios, es decir, muchísima información que hizo que nos perdiéramos en la comprensión, ¿no?, de varios de estas revelaciones. Para ser más exactos, pues se eliminan 25 textos bíblicos y más de 30 documentos de soporte, ¿no? Este es el dato que se sabe oficial, pero quizás fueron muchos más. Y ya, bueno, los aprobados se convirtieron en la Biblia. Esto dejó, por supuesto, la herencia incompleta sobre la sabiduría contenida en muchos textos que fueron eliminados. Se cercenó información, además de las constantes manipulaciones y traducciones que sufrió el documento. Y bueno, eso, el resultado es lo que vemos hoy en día, ¿no? Un poder religioso dominante y una humanidad carente en general de la verdadera espiritualidad y el verdadero conocimiento que nos devuelva nuestro origen y nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, que en esa búsqueda infructuosa siempre vamos a depender de estos poderes que dicen tener la verdad. Entonces, eso es bueno tenerlo ahí para que recordemos de dónde viene la manipulación y el por qué no tenemos, en el caso de la reencarnación, suficiente información. Aquí podemos hacer una conclusión inicial. Desconocemos mucho de la reencarnación, no porque no exista, o no porque sea una locura o una invención de alguien, sino porque astutamente se nos ocultó información de ciertos poderes y ciertos personajes muy influyentes para ocultarnos algo, entre otras cosas, la reencarnación. Entonces, cuando uno descubre esto, inmediatamente pues, surge la necesidad de profundizar más. Evidentemente desaparece toda referencia sobre un verdadero desarrollo espiritual de la humanidad. Quedamos sujetos de ahí en adelante a las religiones y a los pastores, a los líderes, a los curas. Obviamente también sobre el tema de la vida eterna se redujo a una sola vida, es decir, que en esta vida, de acuerdo a lo que hagamos, vamos al cielo, vamos al infierno. Y ahí pues quedamos casillados, limitados a ese pensamiento. Al ver el universo con la óptica de una sola vida, aparece inmediatamente un concepto de Dios injusto, arbitrario y emocional, que determina el nacimiento de las personas como ricos, pobres, enfermas o sanas, como si fuera por azar. Toda esta concepción tuvo sentido mientras el aprendizaje y la ascensión espiritual se realizaban bajo la oscuridad del sufrimiento, del martirio o del sadismo inquisidor. Claro, estas ideas se las fueron metiendo a la humanidad a la fuerza, ¿no? No es que de la noche a la mañana apareció esta iglesia, esta nueva idea y pues la aceptamos de una vez, no. Eso fue impuesto en la mayoría de los casos. Entonces, la humanidad pues estuvo, entre comillas, contenta con esa teoría, con esa información de que Dios era el que decidía dentro de su, entre comillas, sabiduría, este Dios, ¿no?, que nos enseñaron en esta religión. Y él decide entonces quién nacía bien, quién nacía mal, quién le iba bien y quién le iba mal. Pero eso, evidentemente, mientras que la humanidad avanzaba, fue generando inquietudes, preguntas profundas. Y una de ellas es por qué Dios es injusto con unos y al parecer premia a otros. Por ejemplo, hay personas con mucho dinero, pero tienen muy mal corazón. Nuestros políticos, en su amplia mayoría, muchos de ellos son corruptos, toman decisiones que terminan afectando a los pueblos. Y uno ve y son personas adineradas que no les falta nada, pero hay muchas personas que les falta todo, hablo de lo material, y tienen un corazón muy noble. Entonces uno ahí como que, bueno, ¿y por qué este sí siendo tan malo? ¿Y por qué a este le va tan mal siendo tan bueno? Y ahí es donde empieza la inquietud. Y esa inquietud nos lleva a reflexionar sobre el papel de Dios aquí. ¿Será que sí es Dios el que mete su mano aquí para determinar el destino de algunas personas o de toda la humanidad? ¿O hay una mecánica de ley distinta que funciona con una precisión de reloj en el universo que busca equilibrar todo? Y aquí es donde aparece la idea de la reencarnación. La reencarnación que en Oriente, como les decía al principio, es mucho más aceptada, mucho más contemplada. Pero aún siendo así, allí también se manipuló la información. ¿A qué me refiero? Se cree en Oriente que la reencarnación es un proceso donde yo puedo reencarnar o volver en animales o incluso en cosas cuando no tengo una vida tan,
digamos, no me porto tan bien, porque se supone que un animal o una cosa es un escalafón inferior al hombre. Entonces, si me porto mal, reencarno en un animal, pero ahí hay una manipulación de la información, porque el proceso de reencarnación no es así. El ser humano, el espíritu, porque aquí estamos hablando del espíritu, lo que reencarna es el espíritu humano. Y el espíritu humano solo puede reencarnar por su vibración, por la forma en que fue diseñado en cuerpos humanos. Es el molde en que nuestro espíritu puede encarnar. De alguna forma, Pablo de Tarso lo dijo, si memoria no me falla, en Corintios, primera de Corintios 15, cuando dice que una es la carne de los animales, otra es la carne de las aves y otra es la carne de los hombres, haciendo una diferenciación entre digamos, el cuerpo, la parte física entre los animales y los seres humanos. No es el mismo molde. El cuerpo humano no vibra igual en lo que vibra un animal, no es la misma condición. Entonces los espíritus humanos tienen ese diseño y reencarnan solo en cuerpos humanos. Es una ley. Entonces, para entenderlo también de otra forma, ¿no? Y agregar esto, los animales no viven un proceso de reencarnación como nosotros. Los animales son espíritus colectivos. Espíritus colectivos. ¿Qué quiere decir? Que están conectados y ligados al espíritu de la creación. Son seres, obviamente, seres vivos, tienen su espíritu, tienen su cuerpo, pero es un espíritu distinto, no es individual. Nuestro espíritu es individual. Es responsabilidad nuestra el cuidado y la conformación de nuestro espíritu. Los animales no, ya ellos tienen un espíritu, por así decirlo, ya predeterminado, que cumple una función, y una vez cumple esa función, pues ya ese ser termina esa etapa, pero no reencarna. Eso para aclararlo un poco. Por eso Pablo hace la diferenciación entre la carne animal y la carne humana. Entonces, reencarnación, como lo dice aquí en la definición, no es más que la posibilidad de adquirir un cuerpo, para gestar el objetivo de avanzar en este proceso. De esta manera, encarnación tras encarnación, estamos adquiriendo las herramientas necesarias para llegar al Padre Creador. Es decir, que la reencarnación es un mecanismo que le permite al ser humano avanzar. En la medida que reencarne y reencarne y reencarne, aprendemos y avanzamos según nuestras acciones. Si son positivas, evidentemente el aprendizaje será más rápido, ¿no? Pero si son negativas, ya el aprendizaje se estanca un poco, pero aún en el dolor, en lo negativo, se aprende también. O sea que no es que si yo me equivoco, pues es una encarnación perdida, ¿no? Sirve como aprendizaje también. Porque más allá de hablar del fenómeno de la reencarnación, voy a llamarle así porque realmente no es un fenómeno, sino una ley del espíritu humano, por naturaleza. Cuando me refiero por naturaleza, voy a colocar un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de una dimensión distinta a la del cuerpo físico. El cuerpo físico está en una dimensión, pero el espíritu, siendo parte de nosotros, inherente a nosotros, siendo parte de nuestro ser, está en otra dimensión que no podemos ver ni palpar. Y en la dimensión del cuerpo físico, nuestro cuerpo se rige por unas leyes, pues determinan su funcionamiento, y también en la dimensión del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, perdón, el espíritu se rige por otras leyes. Y si vamos al alma, como tercer componente de nuestro ser, también tiene sus leyes. Entonces, para ponerles un ejemplo, el cuerpo tiene una ley que cuando usted ingiere líquidos, ¿verdad? Pero ingirió demasiado, parte de ellos llegan a la vejiga, ¿no? Llega un momento en que la vejiga llena su límite, su stock ahí de líquidos, y el cuerpo, por ley de función, te avisa que tienes que ir a orinar o a desechar esos fluidos. Eso es una ley del cuerpo y funciona natural. Es decir, yo no tengo, para ir a orinar, yo no tengo que rezar, no tengo que hacer un mantra, no tengo que ponerme en posición de loto ni irme a no sé, a un retiro y durar 3 días allá y cuando regrese ya puedo orinar. No, es una función natural, como cuando me da hambre. Entonces, la ley en el cuerpo físico funciona así y para nosotros es cotidiana, pero son leyes. Cuando vamos al espíritu, la reencarnación es una ley tan natural como ir al baño. Solo que nosotros no la comprendemos porque es una dimensión todavía abstracta
para nosotros, poco comprendida. Nosotros vemos la muerte como algo terrible, pero la muerte es un paso necesario para seguir avanzando. Es un cierre de un ciclo, de una etapa, de una existencia. Cierro esa etapa e inicio otra más avanzada. Analizando con lógica, luego de hacer esta pequeña aclaración, porque lo importante aquí es también descubrir por qué y para qué reencarnamos. Sabemos que es un aprendizaje, pero es mucho más profundo que eso. Analizando con lógica, el siguiente interrogante de lo que hablamos de, bueno, una sola vida, porque un Dios injusto, siempre hemos sabido y entendido que el requisito principal para llegar al Padre Eterno es una limpieza, pureza y sabiduría completa e integral. Por ejemplo, cuando pues, la religión nos dice que para poder irnos al cielo tenemos que ser buenos, ¿no? Portarnos bien, cumplir los mandamientos y morimos y nos vamos al cielo. Si vamos a las corrientes orientales que creen en la reencarnación, también dicen que debemos llevar una buena vida para en futura encarnación nos vaya bien, ¿no? Estar llenos de dharmas. Esa es la premisa, ser puros para llegar a Dios. Pero analizándolo, como dice acá, abogando a la lógica, debemos preguntarnos, ¿será suficiente con una vida para llegar a cumplir con estos requisitos, habiendo tantos factores que lo impiden? Lógicamente, sería muy complejo llegar a esa pureza y a esa perfección en una sola vida. Empezando porque no todos los seres humanos tienen una larga vida. Hay niños que a corta edad ya fallecen, hay jóvenes o adultos que no llegan a ancianos y mueren, o ancianos que hasta ya en la madurez de su vida comprenden que pues tuvieron muchos errores y quieren corregir, pero cuando quiere corregir se muere. O sea, es un proceso muy injusto si uno lo analiza así. Entonces la respuesta más lógica es que no es suficiente una sola vida. Necesitamos más experiencias para limpiarnos. Hoy estamos aquí en el presente, en esta existencia, con errores todavía, por supuesto, pero yo les aseguro que estamos con menos errores que en tiempos pasados y somos más maduros espiritualmente. Por eso hoy podemos estar aquí hablando de la reencarnación y no nos agarramos de los pelos a decir, no, esto es imposible. No, hay algo por dentro que de alguna forma nos dice, no, pues escuchemos, analicemos y imprimámosle lógica para comprender. Ese proceso de reencarnación nos ha traído hasta acá muchísimas memorias de espíritu que hoy nos dan una altura espiritual, una condición mental para comprender mejor aquellas informaciones que quizás las escuchamos en tiempos anteriores y no entendimos tanto. Partiendo de esa base que no es suficiente una sola vida para llegar a la perfección, ocurren dos cosas. Una es que se acaba el sufrimiento y el desespero de echarnos las culpas, como nos enseñó la iglesia, de que somos pecadores y moriremos pecadores. No, entendemos que sí tenemos errores, pero tenemos el tiempo para corregirlo. Nuestra existencia, al no reducirse a una sola vida, eso es como un respiro, ¿no? Como que, bueno, tengo tiempo y tengo experiencias y puedo seguir aprendiendo. Pero a su vez, también nos da la conciencia para no relajarnos, porque alguien puede decir, bueno, pero si es en vidas que yo voy a limpiarme, entonces sigo tomando tragos, sigo siendo infiel y listo. Entonces, es un proceso de conciencia, muchachos. Cuando yo conozco las leyes de mi cuerpo, es decir, que sé que mis pulmones son para respirar oxígeno y no para echarle nicotina, cuando soy consciente del por qué, ya es mi responsabilidad. Ya sé los efectos y ya conozco. Cuando no sé, pues, bueno, se comprende. Cuando sé que mi espíritu reencarna y sé que de acuerdo a mis acciones en esta vida, los efectos los viviré en la próxima, entonces yo me cuido en esta. Porque yo en esta la paso bueno, destruyo mi cuerpo porque, bueno, de algo hay que morirse, ¿no? Y como tengo varias reencarnaciones, pues bueno, no importa. Pero es que los efectos los voy a vivir en futura encarnación. Y en esa encarnación, cuando los esté viviendo, entonces voy a decir, ¿qué hice yo para merecer esto? Entonces empezamos a ver dentro de la ley de la reencarnación cómo funciona inherente a ella otra ley, la ley de causa y efecto. Teniendo en cuenta esa base, esta base de conocimiento, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a comprender un poco más cómo estamos constituidos como seres, para comprender cómo funciona el tema de la reencarnación y cuál es su principal objetivo.
Para comprender eso tenemos que analizar aquí que básicamente estamos constituidos de tres esencias, ¿no? Un cuerpo físico, un espíritu y un alma. Eso es lo que compone nuestro ser. Tenemos que el cuerpo o materia molecular es el vehículo que utiliza el espíritu en cada etapa de aprendizaje. Es la herramienta del programa de ascenso hacia el Padre que desarrolla el hombre en la tierra. Es decir, muchachos, el cuerpo tiene un papel preponderante en el proceso de avance espiritual. El cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu. Por allá en otras enseñanzas dice que es el templo. Teniendo conciencia de que es el vehículo para avanzar, entonces hay que cuidarlo. Y el cuerpo físico tiene unos componentes, tiene unas estructuras, como dice acá, tiene sistemas, músculos, sistema esquelético, nervioso, endocrino, circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, reproductivo, inmunitario. Y además tiene 5 sentidos. Y si yo no cuido cada elemento, que es importantísimo para que ese vehículo me lleve a mi destino, entonces se me va a hacer muy difícil avanzar. Y ese avance va a ser doloroso y va a ser complicado. Entonces el cuerpo, esa estructura física que hay que cuidar mucho, ser conscientes de él, utilizarlo para lo que es, proporcionarle lo que necesita, tratar de cuidarlo lo más posible. Pero al final la decisión la toma cada uno y cada uno es consciente de lo que hace con su cuerpo. Vamos al espíritu. El espíritu que nos fue dado al hombre para sumar en él todas sus vivencias a través de las encarnaciones, que le dan experiencia y el conocimiento para su discernimiento. Entonces aquí vemos el vaso a la derecha, el vaso del espíritu, y lo blanco, si ven que es un vaso que no está lleno, ¿no? Él se va llenando en la medida que transcurren las encarnaciones. Y lo que se va grabando ahí son las vivencias. Ojo, no los datos. Voy a hacer la diferencia. Hay información que nosotros grabamos que es información intelectual. Por ejemplo, la matemática. La matemática no es un proceso que esté en el espíritu, como los códigos, ¿no? Como la enseñanza de la escuela y todo eso. Lo que se graba en el espíritu es la vivencia y la experiencia que yo tenga. Eso se va a ir cosechando. Por ejemplo, el primer beso, como dice ahí, si tengo una fobia con el agua, quiere decir que en una encarnación pasada quizás murió ahogado o tuvo una experiencia muy fea. Es decir, las acciones que yo haga en torno a una situación es lo que se va a grabar en mi espíritu. Entonces el espíritu se conforma en encarnaciones y vida eterna, es el momento para la continuidad de la vida. Y así se van cosechando las experiencias y el vasito se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. ¿Y hasta cuándo se va a llenar? Bueno, hay 7 días de creación, miles de millones de años hacia el futuro, donde ese espíritu va a ir grabando experiencias. Aquí vemos los 2 vasos, ¿no? Está el del cuerpo con todo lo que contiene, lo utilizamos para grabar y, digamos, recibir la información que cuando estamos en la vida presente, lo que vamos grabando en experiencias no es que pase de una vez al espíritu, no. La información queda grabada primero en las células, en la dimensión celular. Entonces, las memorias en las células se graban físicamente y energéticamente. Y en el momento de morir, cuando morimos, es que la información pasa al espíritu, lo que es energético. Lo que es físico y lo que está en el cuerpo, pues se queda con el cuerpo. Y la dimensión energética pasa al espíritu. Y ahí pasa con todo el aprendizaje, con nuestras equivocaciones, con nuestros aciertos. Y por ejemplo, yo fui un sicario, ¿no? Y hay un dicho que dice, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, como ley de causa y efecto. Se supone que si yo soy sicario, lo que una persona esperaría que le pase a un sicario es que lo maten también, porque él ha matado. Y resulta que el sicario mató a 100 personas, 200 personas en su vida, y él vivió una vida larga y murió de anciano. O sea, nunca le pasó nada trágico. Y uno dice, uy, qué injusticia. Pero resulta que la memoria de esa ley que él violentó en otros seres humanos, en el momento que muere, como karma, va a su espíritu para futura encarnación. Quiere decir que eso que él, por causa y efecto, debía vivir por violentar la ley de otras personas, sí lo va a vivir. No lo vivió en esa encarnación, pero téngalo por seguro que en futura encarnación sí lo va a vivir.
Entonces resulta que él nació y cuando tenía 5 años, 10 años, que era niño, lo matan a tiros. Y ahí es donde uno dice, ¿y qué hizo ese niño? ¿Qué injusticia? O una bala perdida, no sé. ¿Por qué se murió? ¿Por qué Dios es tan injusto? Tenía toda la vida por delante. No, porque es que él en la vida anterior murió de viejo, pero él asesinó personas. O sea que el tiempo de vida que él tenía que vivir en la futura encarnación se le acorta por la vida que le cortó a las personas en la encarnación anterior. Y ahí él aprende, ese espíritu aprende que eso que hizo no está bien, pero no es un castigo de Dios, es causa y efecto. Toda ley que violentes en contra de un semejante se devolverá contra ti mismo a su debido tiempo. Funciona con precisión en el universo para equilibrar. Uno dice, ¿por qué hay personas que nacen en situaciones de pobreza extrema? Pero puede ser que ese espíritu en su vida anterior fue el político que le robó todo a la gente para él hacerse millonario y murió millonario. Pero en futura encarnación él es ese ser humano que está en la miseria, porque tiene que aprender en su carne propia lo que vive un ser humano en esa situación. Y si él aprende de eso, en futura encarnación no lo volverá a hacer. Es decir, adquirirá comprensión, conciencia. Entonces todo funciona como ley equilibrante, muchachos. Todo es un proceso de ley natural y justo. Ahí hay justicia. Si yo le quité algo a alguien, yo tengo que después carecer de eso para equilibrar, porque si no el universo se volvería un caos, la creación se volvería un caos. Y el alma sí es un vaso completamente lleno. Miren, ahí están los 3 vasos. Cuerpo físico, que es el vehículo del espíritu para que el espíritu aprenda. Y el alma sabe. El alma es la esencia del Padre en nosotros, la chispa de luz del Padre en nosotros. La sabiduría, las memorias de toda la creación y el universo dentro de nosotros, condensadas en el alma, llenita de memorias. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Nosotros grabamos información a través del cuerpo físico. Aquí, pues, ustedes están viendo las flechitas. Esa información del cuerpo físico, en cada encarnación, en cada experiencia, va pasando el espíritu se va llenando de esas experiencias. Y lo que hace el espíritu es, digamos, un diálogo, ¿no?, con el alma. Él compara la información que yo le estoy grabando, las memorias que yo le estoy grabando, las compara con las memorias que están en el alma. ¿Y para qué las compara? Para saber, de alguna forma, para guiarnos o para comprender si estamos en el camino correcto. Voy a decirlo de otra forma. Hay una conexión entre el espíritu y el alma, y esa conexión entre estas dos esencias sirve para guiar al hombre por el camino correcto. El espíritu permanentemente está comparando si la información que él tiene se parece a la del alma para aprender y corregir. Ese diálogo es lo que comúnmente nosotros le hemos llamado la voz de la conciencia. Ese consejo sabio, esa voz, ese sentir que aflora en momentos determinados para guiarnos por el camino correcto. Todo ser humano original de la creación contiene esa voz. Y recuerden aquellos momentos donde la han sentido, donde esa voz nos ha guiado y nos ha dicho lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre con frecuencia? Que nosotros no la escuchamos y terminamos haciendo otra cosa y luego nos arrepentimos. La voz de la conciencia nunca te juzga, no te dice, viste, te equivocaste, por ahí no era, no, simplemente te guía. Y entonces, de acuerdo a esa guía, si el ser humano la sigue, andará por el camino correcto. Pero ¿qué hizo la fuerza oscura? Primero nos manipuló el cuerpo, nos llenó de vicios, nos manipuló genéticamente, para que nuestras experiencias en las encarnaciones, debido a esa manipulación, no fueran siempre buenas, sino que hemos grabado memorias de luz y memorias de oscuridad. Y en esa comparación del espíritu con el alma, muchas veces, o la información que el espíritu compara con el alma, no se parece, porque hay información que está grabada ahí que no es original de la creación. Por ejemplo, si yo nazco con tendencia a un vicio desde pequeño, quiere decir que yo traigo ese vicio desde encarnaciones anteriores, y esa información no se parece a la creación. El vicio en la creación no existe. El vicio que te destruye, que te degenera, eso no existe en la creación original. Entonces el alma, ¿qué te dice constantemente?
por ahí no es, por ahí no es, eso que estás haciendo no está bien. Y ese es el diálogo permanente. El proceso de la verdadera espiritualidad no está en un ritual, no está en una camándula, no está en un rezo. Está en que yo me conozca y sea consciente que tengo un vehículo que porta mi espíritu, que guía el alma, pero que yo necesito cuidar ese vehículo para crear mi espíritu y para parecerme cada vez más al alma, porque el alma es la chispa del Padre. Y si yo quiero llegar al Padre, ¿cuál es el camino o cuál es la guía? El alma. ¿Y todo esto para qué? Este proceso de reencarnación. Porque, como ya se los dijimos en su momento, atravesamos un proceso que se llaman los 7 días de creación, que es el plan evolutivo y ascensional determinado a las humanidades que son posteriores al caos que se abortó allá en la humanidad de Sofía. Para eso reencarnamos. Reencarnamos para limpiarnos poco a poco y paso a paso del error. Cuando la humanidad fue sembrada en este planeta, porque nosotros no fuimos creados aquí, el planeta existía antes de que la humanidad fuera sembrada aquí. Al ser sembrado ya nosotros conteníamos el error. ¿Y de dónde heredamos el error? Pues somos una humanidad posterior al caos. Ahora, súmele a ese error la manipulación a la que fuimos sometidos cuando esa organización cayó aquí al planeta Tierra. Nos manipularon genéticamente, nos implantaron un gen oscuro, y además de eso todo el bombardeo que cuando, pues de ahí en adelante instauraron su programa de control, ¿no? Los 4 poderes, la manipulación, mensaje subliminal, es decir, todo lo que ya hemos visto como manipulación en contra de nosotros. ¿Y por qué hacen todo eso? Para que no avancemos en la escala ascensional y evolutiva, sino que nos mantengamos atrasados, porque en la medida que nos mantengamos atrasados, los alimentamos a ellos y les damos vida a esas entidades. Los días creadores son para eso, para que en cada escala nosotros vayamos limpiándonos del error y poder llegar a la luz. Somos humanidades que al ser posteriores al caos, estamos por fuera de los reinos eternos. Los 7 días de creación son el camino para volver a los reinos eternos de las humanidades anteriores. Humanidades que no tenían esta dimensión física, sino eran de luz, humanidades de luz, espirituales, otra dimensión, no sabemos. Nosotros tenemos que vivir esta experiencia física para poder llegar a ser espíritus y luego poder llegar a ser luz pura, pero para eso falta bastante. Un proceso de limpieza permanente, un proceso de ascensión, de aprendizaje y un camino que se recorre solo con la comprensión. Entonces por allá le llaman, hay corrientes que dicen que la reencarnación es una manipulación de la fuerza oscura y que tiene que ver con la rueda del samsara, que es un proceso donde no salimos de ahí, ¿no? Reencarnación tras reencarnación tras reencarnación, y eso es manipulación. No, yo quiero ser muy enfático con eso, porque la reencarnación no es algo que la fuerza oscura tenga poder sobre eso, o pueda manipularlo, o pueda meter sus pezuñas en eso. Puede hacer, manipulándonos desde lo físico, que nosotros vivamos un proceso de reencarnaciones, puede ser más doloroso o un poco más lento, porque al hacer que nos equivoquemos, pues tendremos más karmas, por supuesto, pero ellos no pueden tocar esa ley del espíritu. La reencarnación es el único mecanismo para salir del barro en que nos han metido. Es el único mecanismo para avanzar. Sin la reencarnación no habría avance, no habría aprendizaje. Entonces, no es manipulación de las tinieblas, la reencarnación es el plan de la luz en 7 días de creación para impulsar a las humanidades posteriores al caos, para que lleguen a la luz. Esa es la finalidad de nosotros y por eso estamos aquí. Y ahí están nuevamente los 7 días con sus nombres, parte de una vida inicial, una vida primaria, primitiva, si quiere llamarle, una vida razonada, que es la que estamos ahora, luego una vida intelectiva, vida real, vida creacional, vida espiritual, donde ya somos espíritu, y luego somos luz. Y luego los 7 días hay otros procesos ya más avanzados dentro de la creación. Pero los 7 días es el vientre, donde nos estamos gestando para nacer a la creación original. Y ahí está la luz como el paso final y llegaremos a la luz en la medida que nos vayamos depurando. Recuerden que la causa y el efecto, como llaman por allá karma y dharma, no es el castigo o el premio de Dios, es el mecanismo de depuración espiritual. Entonces hay 2 formas de aprender. O se aprende con amor o se aprende con dolor. Pero ambas
forjan el espíritu. Así que bueno, muchachos, voy a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, esta ampliación del tema de la reencarnación, porque sé que ya lo hemos tocado en otras informaciones. La idea de hoy era sentar algunos conceptos y ampliar algunos otros para mayor comprensión.